real slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Muy buenas familia NFLera, bienvenidos a Modo Fantasy Football, vuestro canal en español de NFL Fantasy. En el vídeo de hoy vamos a hablar de errores a evitar a la hora de realizar vuestro draft, ¿vale? Errores de novato y de no tan novato, ¿no? Errores que sigue cometiendo la gente y me incluyo porque incluso yo el draft del año pasado cometí uno de los errores que os voy a pedir que no hagáis, ¿no? Porque al final, bueno, esto es un juego, pero bueno, a todos nos gusta ganar, ¿no? Así que, bueno, pues nada, pues vamos a empezar con el primero de ellos. Los he ordenado de manera más o menos aleatoria, ¿vale? No es que uno tenga más importancia que la otra, yo creo que todos son importantes y, bueno, pues eso ya cada uno que le dé más importancia. Entonces, nada, el primero que vengo a comentar es no conocer vuestra liga, ¿vale? Vuestro tanto sistema de puntuación como la alineación que tenéis que seguir, el roster que podéis tener. Para mí esto es un básico, ¿vale? Seguimos viendo yo sigo viendo mucha gente que llega al draft, hace la selección y luego, a medida que van pasando las semanas, pregunta que por qué hay esas puntuaciones, que cómo son las puntuaciones, que yo creo que eso tiene que quedar bien claro. Es importante en el sentido de, sobre todo, saber si es PPR, si es no PPR, que recibas puntos por recepción, porque, bueno, eso sí que influye mucho a la hora de tener que elegir jugadores, ¿no? Sobre todo, pues bueno, en PPR pues tienen mucho más valor los wide receivers o esos running backs que están muy involucrados en el juego aéreo. Entonces, bueno, para mí es básico saber el sistema de puntuación ya incluso previamente a hacer los rankings, ¿vale? Porque, bueno, obviamente influye. Como segundo error, bueno, puedo comentar presentarte al draft sin tener una estrategia definida. Bueno, sobre todo tener en cuenta, bueno, pues tú puedes pensar bueno, que tú quieres iniciar con dos running backs, con un running back y un wide receiver, con dos wide receivers, esperar más tarde para tight ends. Bueno, puedes tener una estrategia definida. Eso no quiere decir que luego la tengas que acatar y que no puedas ser flexible, porque obviamente tienes que saber adaptarte y ver cómo va el draft en tiempo real, ¿no? Porque tú a lo mejor quieres llevarte a uno de los running backs principales, pero estás en el puesto 6 y los 5 jugadores anteriores han elegido running back. Oye, ¿por qué no vas a aprovecharte de eso y elegir un wide receiver? Elegir a un Ja'Marr Chase, a un Justin Jefferson, a un jugador de estos que te lo han dejado caer hasta tu posición y aprovechate de eso. Otro error importante es llegar al draft y no haber estado atento a las noticias, a las últimas noticias de la NFL, sobre todo en cuanto a sanciones, lesiones y bueno, pues yo he visto muchas veces en el draft gente que elige un jugador que está sancionado 6 partidos o que está lesionado, incluso que ha estado lesionado para toda la temporada y gente que lo ha cogido en el draft. Entonces, bueno, para mí es básico, por lo menos, estar informado, ya te digo, al menos lesiones y sanciones. En el número 4 tenemos un error que, bueno, sí se produce muchas veces. Es verdad que la mayoría de las veces no por decisión propia, ¿no? Y es no estar presente en el draft. Utilizar el autopick o incluso que el comisionado te elija tus jugadores y, bueno, para mí es un error porque, bueno, si habéis visto alguna vez el autopick, bueno, lo que te puede elegir es, es lamentable, ¿no? No tiene en cuenta las necesidades de tu roster y sí el orden del ranking de los jugadores que has tenido, ¿no? O que tiene, que aparece en tu plataforma. Entonces, es verdad que hay muchas veces que es inevitable porque justo el día que ponen el draft te surge cualquier imprevisto o no estás o, bueno, puede pasar. Pero es un tema que habría que intentar consensuar con toda la liga y hacer un draft un día que todos puedan asistir, ¿no? Porque, bueno, si bien hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que es que un draft no te hace ganar la liga, ¿no? Pero un mal draft sí te puede hacer perder la liga. Y en ese sentido, el no estar presente, bueno, pues puedes tener un equipo vamos, que no te guste en absoluto. Y como quinto error podemos mencionar elegir jugadores por su nombre
o en base a lo que han hecho en campañas anteriores. Bueno, pues obviamente el pasado es pasado y puede estar en una situación muy diferente un mismo jugador que el año pasado te puede haber hecho una temporada buena y haber conseguido muchos puntos, pero los equipos cambian e incluso los jugadores cambian de equipo y al final estar en una ofensiva o en otra puede cambiar mucho la perspectiva de la temporada, ¿no? Y los resultados en fantasy de ese jugador. Por cierto, si os está gustando el contenido, oye, aprovechar ahora medio vídeo para suscribiros, darle a like, activar la campanita y no perderos el contenido que vamos a ir subiendo semana a semana en esta pretemporada, ¿no? Incluso, bueno, pues cuando haya alguna noticia interesante o alguna cosa que nos pueda influir, pues oye, ¿por qué no vamos a hacer un vídeo entre semana? Y entonces, si no estáis con la campanita activada, os lo podéis perder. Así que, por favor, además a mí me ayudáis un montón. Como error número 6, quiero indicar la gente que coge muchos jugadores de su equipo favorito. Bueno, a ver, yo por una parte lo entiendo, ¿no? Porque dices, no, yo cojo a todos los jugadores que pueda de mi equipo favorito y disfruto más con ellos en la fantasy. Los jugadores de tu equipo vas a disfrutarlos igualmente aunque no los tengas en fantasy y te vas a alegrar de que anoten en cualquier partido porque es tu equipo, entonces siempre vas a querer que ganen, ¿no? En ese sentido, yo creo que está bien que cojamos a lo mejor una estrella o un jugador, dos si quieres, bueno, pero gente que coge muchos más jugadores, para mí es un error en cuanto a fantasy, ¿vale? O sea, si lo que quieres es disfrutar y decir, no, yo tengo a todos los de mi equipo, perfecto, adelante. Pero como competición para fantasy lo veo un error. Y incluso porque esto también nos lleva al error número 8 que voy a comentar más adelante y ya lo veréis. Como número 7 podemos mencionar evitar, o sea, gente que no coge jugadores porque estén en un equipo flojo, en un equipo débil, en un equipo que tenga un calendario difícil. Bueno, al final, oye, en todos los equipos, aunque sean malos, hay algunos jugadores que tienen mucha producción y, oye, que les hemos visto que están en fantasy en puestos muy, muy elevados, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un error evitar este tipo de jugadores. Y en el número 8 tenemos un error que yo cometí el año pasado en el draft de una de mis ligas y es un error que viene, bueno, ligado al número 6, ¿vale? Porque cuando haces lo que no tienes que hacer en el error número 6 te pasa también este error, ¿no? Que es no tener en cuenta las semanas de descanso de los jugadores que eliges. Yo, como comenté, me pasó y el año pasado tuve un quarterback, un wide receiver y un running back que descansaban la misma semana y eran mis principales jugadores. O sea, tres de los principales jugadores de mi equipo descansaban la misma semana. Llegó esa semana y encima era semana de playoff, que era la 14, justo, que nosotros empezábamos los playoffs en la semana 14 y en la primera ronda de playoffs allí me encontré con tres de mis mejores jugadores, mis tres mejores jugadores, de hecho, fuera. Entonces, bueno, para mí es un error porque, bueno, puedes tener muchos problemas para luego suplir esos espacios en tu alineación titular, ¿no? Obviamente, lo que comentaba, si haces lo que te he dicho en el número 6, que es coger a muchos jugadores de tu equipo, pues claro, vas a tener muchos jugadores que descansan en esa misma semana. Bueno, como error número 9, quería indicar sobre todo un error muy, muy de novato, que yo creo que todos hemos cometido, y es elegir un quarterback en las primeras rondas. Porque bueno, llegas a la Fútbol Fantasy y bueno, pues a lo mejor no tienes mucha idea, ves las puntuaciones de los jugadores de los años anteriores y dices, hombre, los quarterbacks son de los que más puntos tienen, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no voy a coger un quarterback en las primeras rondas? Bueno, esto lo puedes hacer si juegas en un formato de liga superflex que puedas alinear a dos quarterbacks. Entonces ahí sí que te podría recomendar que lo hagas. Pero si no, para mí es un error coger un quarterback en las tres primeras rondas. Yo, desde luego, es algo que cometí cuando era novato y no voy a caer. Y
aparte del quarterback, también para mí es un error gastar unas rondas entre las 6 y la 9 o así, tanto en defensas como en kickers. Sigue habiendo gente que dice, bueno, yo cojo una defensa buena o la mejor defensa en la ronda 7 y así me aseguro tener el mejor equipo en esa posición. Bueno, pero estamos viendo año tras año que las mejores defensas en los ADPs o en los rankings no siempre son las que más puntos consiguen. Entonces, yo soy partidario personalmente de una estrategia de defensas, tanto defensas como kickers, de streaming, ir cambiando semana a semana. Oye, en los waivers, a ver, al final son posiciones que solamente vas a tener que alinear uno en tu equipo. Si tienes una liga de 12 jugadores, obviamente para 32 equipos que hay en la liga, te quedan otros 20 defensas o 20 kickers que puedes elegir y te aseguro que entre esos 20 hay picks de valor. Entonces, yo no gastaría un pick de rondas entre las 6 y las 9 en un jugador o en una defensa de estas características. Y como décimo y último error que voy a comentar es cuando se produce un tren de posiciones. Esto es que empieza la gente a coger un running back, el siguiente otro, y ves que hay 5 seguidos que se han ido que son running backs. Bueno, pues relájate, o sea, no entres en pánico, ¿vale? Y no digas, ostras, se están yendo los running backs, voy a coger otro running back para no perder valor. No. Analiza el valor del jugador que tienes y analiza cómo puede encajar en tu equipo, porque a lo mejor han dejado pasar un wide receiver que tiene un valor brutal y que le viene mucho mejor a tu equipo que coger otro running back, porque a lo mejor los élites ya se han ido y en esa posición te vale mucho más un wide receiver que un running back. Con lo cual, ya te digo, si ves un tren de posiciones, relájate y piénsalo. Y con estos 10 errores vamos a dar por terminado el vídeo de hoy. Comentadme por aquí que me gustaría saber qué errores vosotros consideráis que son los más típicos, qué errores habéis cometido en vuestras temporadas de novato en Fantasy y bueno, pues cuáles, y también dar alguna recomendación, ¿no? A la hora de hacer el draft. La semana que viene vamos a venir con el vídeo precisamente de recomendaciones a la hora de hacer vuestro draft, con lo cual estaros por aquí atentos, no os lo perdáis y la semana que viene nos vemos aquí en modo Fantasy Football. Un saludo, adiós. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.